grupo muy bueno que me relajó mucho y entonces cada vez que yo estaba muy aburrida, muy en una crisis, yo recurría a buscar la pastillita para dormir. No sé, no fueron 10, sino aparentemente muchas más, porque siguiente cosa de la que me acuerdo, estoy en urgencias y un médico me dice, es un milagro que usted esté viva con nosotros. Un poquito hacia atrás, en todo el proceso en el que estabas de consumo, pues, y quería preguntarte, a todas estas, tu familia, ¿cómo reaccionó? Porque entonces ellas sabían que tú estabas abusando. Sí podemos salir como de estas problemáticas, aunque nos tenga muy enredada y muy oscura la vida. Entonces, por eso vamos a comenzar a hablar del caso de María Clara. Conversando con Hugo y Adriana. Saludos amigos, estamos nuevamente con ustedes. Como les decíamos, vamos a comenzar con nuestros invitados, hoy con una persona muy especial que quiero que el doctor Hugo nos la presente, por favor. Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de los podcasts @conversando con Hugo y Adriana. Y para nosotros es un placer y un privilegio el comenzar nuestros podcasts con invitados, y cada invitado va a ser muy especial y nos va a expresar y nos va a compartir experiencias de vida muy bonitas. Entonces tengo el privilegio de presentarles a María Clara Londoño. María Clara, ella y yo nos conocimos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, ella como mi estudiante de medicina, yo como su profe en una de las cátedras que dicto todavía al día de hoy en la facultad para los estudiantes de pregrado, o sea, que son quienes no se han graduado todavía de médicos, y a raíz de el curso que estábamos dictando o que estaba dictando y que interactuamos y conversamos acerca de su caso y de su situación, pues llegamos a como a hablar muy en detalle, a profundizar, y eso fue como algo bastante importante que yo quiero que María Clara, que muy gentilmente nos aceptó, pues se los cuente. Bienvenida, María Clara. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Estoy muy nerviosa, pero tengo la firme convicción de que con una sola persona que mi testimonio le sirva es demasiado lo que se Vale hace. la pena. Sí, vale demasiado la pena. Y en el curso del profe fue muy interesante porque justo pasó un año después como de mi recuperación, literalmente un año después. Y me dio la oportunidad de mirar mi caso otra vez, pero es con los ojos clínicos. Yo revisé mi historia clínica, revisé los apuntes médicos, revisamos todo y fue una exposición de hecho que hice para el curso, también haciendo pues como el análisis del medicamento que tomaba y cómo funciona, etcétera. Y ese fue un momento súper catártico, o sea, me ayudó demasiado también como para entenderlo y para profundizarlo pues como en mí. Muy bien. María Clara, para nosotros de verdad es muy grato tenerte acá, ver una persona pues tan especial, tan linda, tan colaboradora, y estamos seguros que tu testimonio no va a ayudar a una, va a ayudar a muchas personas. Pero nosotros quisiéramos comenzar por tu hoy. ¿Cómo es el hoy de María Clara? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la vida me cambió a mí absolutamente esos últimos años. Yo conocí a alguien inesperadamente en una fiesta, un alemán, y bueno, nos enamoramos, las cosas se dieron, nos casamos y yo estoy viviendo hoy en día en Alemania. Hace 2 años, estos 2 años han sido de aprendizaje full porque es no solo aprender el idioma, porque aprender el idioma es difícil, pero aprender a hablar el idioma realmente, a darse a entender, a los gestos que sí son, entender a los alemanes y la cultura es una tarea también muy complicada. Y también estaba estudiando pues cursos para que sea más fácil entrar al campo laboral alemán. También estoy trabajando, pero la verdad muy contenta, muchos proyectos, no es fácil, pero ha sido un reto súper bacano.
te sientes feliz. ¿Y tu familia cómo está con este proyecto de vida No, tuyo hoy? están felices y yo vine a Medellín hace 2 semanas, llegué hace 2 semanas, y toda la gente que me he encontrado, pues mis papás no solamente, sino tíos, amigos y así me dicen, qué bueno verte feliz, qué bueno, ya era hora de verte así de feliz. Qué rico, María Clara. Bueno, no sé, Hugo, qué piensas de que vamos a ese pasado de María Clara y que nos comparta, pues, cuál fue, digamos, esa problemática que la acompañó y que, a Dios gracias, hoy tiene superada. Claro, es uno de la importancia de los testimonios, y previamente queremos traer los testimonios para mostrar, María Clara hoy está feliz, María Clara hoy tiene un proyecto de vida hermoso, está con unas perspectivas que ella no se las había imaginado, ¿cierto? Y entonces es para que el mensaje que se dé sea un mensaje de, hombre, sí podemos salir como de estas problemáticas, aunque nos tenga muy enredada y muy oscura la vida. Entonces, por eso vamos a comenzar a hablar del caso de María Clara, pero queríamos hacerles énfasis en que para el día de hoy, la vida de María Clara cambió circunstancialmente para bien. Entonces, es para que darles ese testimonio de esperanza, de que sí es posible, de que sí se puede, y de que a pesar de que es tan complejo y tan difícil, se encuentran siempre salidas y caminos a estas problemáticas de las conductas adictivas y de las adicciones. Entonces, sí podemos comenzar entonces, María Clara, con tu historia, como tu historia de clínica de cuando comenzaste con tu problemática y esto, y cómo qué desencadenó todo. Solo para complementar, no sí se puede, sino que vale absolutamente la pena. Y no va a ser, no es como que, ay, todo es luz y felicidad. También hay momentos difíciles, simplemente uno aprende cómo lidiarlos de otra forma. Y vale absolutamente la pena. Bueno, yo desde hace unos años, desde el 2014-13, empecé pues con problemas de episodios depresivos, siempre controlados con medicamento, pues con medicación y con terapia, con altibajos, bien, pero digamos que a raíz de un rompimiento y a raíz de que un trabajo lo dejé como maluco, empecé a tener como una época muy difícil, tipo en el 2018, y me acordé que por ahí cuando estaba muy chiquita, me sacaron las cordales y el odontólogo, y yo, pues me iban a sacar las cordales, perdón, y yo tenía mucho miedo. Le dije al odontólogo, ¿yo qué hago? Yo no soy capaz, tengo pánico. Y dijo, vea, denle una pastillita de esas para dormir que usted tiene. Me acordé que eso a mí me supo muy bueno, que me relajó mucho, y entonces cada vez que yo estaba muy aburrida, muy en una crisis, yo recurría a buscar la pastillita para dormir. Digamos que al principio, pues obviamente eso parecía muy inofensivo y muy fácil, pero llegó la pandemia y con la pandemia, digamos, a mí se me cerraron muchas puertas. Yo estaba empezando a ser profe de yoga, o sea, yo soy profe de yoga, pero estaba empezando a tener muchos alumnos, estaba como teniendo éxito, y llegó la pandemia y fue como que, bueno, chao, hay que hacer otra cosa. Y a mí se me volvió todo negro, y yo ya entré en una crisis depresiva como nunca en la vida había tenido, jamás, nunca, espero nunca volver, pues. Y mi solución siempre era escape. Estoy muy triste, estoy viendo todo muy oscuro, escape. ¿Qué quiere decir? Dormir. No tengo sueño, ¿qué hago? Me tomo algo que me ayude. Desafortunadamente la pastilla que yo tomaba se llama Zopiclona. Es una pastilla que es de venta libre en Colombia, y de hecho me la llevaban a domicilio en las cantidades que yo la pidiera, porque o sea, el acceso es exageradamente fácil, nadie pregunta nada. Es un medicamento que, aparte de todo, se sabe que tiene, ¿cómo se dice eso? Altas probabilidades De abuso. Sí, se sabe, pero uno es capaz de medirse, cree uno siempre. Pero no. Y además genera resistencia, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tolerancia. Tolerancia. Entonces uno al principio con una tiene, al final yo necesitaba más de 10 para que me funcionara. En algún momento, en una de esas crisis, pero ya en el 2021,
yo no me acuerdo qué pasó realmente, yo solo sé que fue un día más en el que dije, qué pereza otra vez todo, qué oscuridad, yo no veo la salida, yo no veo para dónde va esto, no es nada. Me tomé, no sé, no fueron 10, sino aparentemente muchas más, porque siguiente cosa de la que me acuerdo, estoy en urgencias y un médico me dice, es un milagro que usted esté viva con nosotros y que no tenga ninguna secuela. Y eso, pues yo no sé, pero a mí eso me marcó mucho. A mí eso me Claro, marcó demasiado. muy duro. Ese fue como tu punto de quiebre más duro dentro Sí. del proceso adictivo. Y yo creo que uno le digan, usted estuvo a nada de morirse, es muy duro, pero que uno le digan además, y eso no era la peor parte, o sea, esa no hubiera sido la peor posibilidad porque los efectos, si usted hubiera, pues usted quedó viva, pero los posibles efectos de los que usted se salvó, o sea, esas son cosas que, pues, neurológicas, ¿cierto? Como Sí, claro, con pérdida, secuelas neurológicas, pérdida de consecuencias, la memoria, pérdida de la visión, pérdida de la visión, convulsiones. y no pasó nada de eso y fue como, uy. Y esa expresión del médico frente a esas secuelas, ¿crees que te hizo clic y te motivó para salir o continuaste con el consumo? ¿Cómo fue de ahí en adelante, María? No, yo tuve que estar varios días internada, pues en el hospital normal. Recuerdo, o sea, solamente por contexto, era abril del 2021, en esa época estábamos en pico de COVID, es decir, las salas de urgencias estaban full. Digamos que uno de los efectos de una sobredosis de sopiclona puede ser respiratoria, una depresión Respiración. respiratoria, que lo que hubiera muy normalmente requerido para yo vivir o para no quedar, pues, o quedar sin secuelas, una intubación. Ujú. Eso no iba a pasar. En época de COVID eso no iba a pasar. Entonces, digamos, todas estas cosas, ver a mi familia otra vez, pues cuando volví y me di cuenta de que no, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando y yo no entendía yo cómo podía estar ahí y ver la cara de todos de no podemos más con esto. Eso fue para mí como una Y, fue como el momento clave. O sigue y ya acaba del todo, o busque otra solución, mijita, porque las que he tenido, las que he hecho hasta hoy no funcionan y hay que buscar otra cosa para hacer. En el hospital entonces me dieron de alta por toxicología, muchas gracias, pero no por psiquiatría. Por psiquiatría entonces me mandaron para un lugar donde dijeron que solo admitían personas que estaban con brotes psicóticos, entonces al final estaba en mi casa y yo decía, ¿y ahora qué? Pues yo sola no puedo con esto, yo no puedo sola con esto. Entonces mi familia, pues papás, tíos, hermanos, que siempre ha sido súper amoroso y me perdonaron todas estas épocas de altibajos y de muchas cosas. Ellos me dijeron, si tú quieres ir a un centro de rehabilitación, nosotros te lo Pagamos. pagamos. Ujú. Claro. Y no crean que es fácil decir, sí, listo, yo mañana me voy. Ay, güey, pucha, fue muy difícil, pero dije, ¿es eso o vuelvo aquí a la misma casa, a la misma cama, al mismo lugar, a la misma rutina, a lo mismo? O sea, no va a pasar nada si yo no hago nada. Claro. Yo quería como ir un poquito hacia atrás en todo el proceso en el que estabas de consumo, pues, y quería preguntarte, a todas estas, tu familia, ¿cómo reaccionó? Porque entonces ellas sabían que tú estabas abusando, ¿cierto? Y lo de la familia. Y también, pues, ¿cómo hacías tú para proveerte esa cantidad de medicamento? Pues que si bien es de venta libre, no deja de tener su precio alto y que algunas veces, pues, o no se consigue o algo, entonces me imagino que eso generaba también una angustia adicional. Sí, no, yo en ese momento estábamos viendo en la casa, otra vez en pandemia, mis dos papás, mi hermano menor y yo. Mi hermano menor ya estaba casado y vivía en otra parte, pues con su esposa, normal. Pero mis papás y mi hermano menor, pues
lo notaban inmediatamente. Ellos sabían cuando yo estaba normal y cuando había tomado algo, y a ellos no les gustaba. El profe ya les explicará, entre otras cosas, o sea, no solamente era chocante verme a mí como en esa traba, así lo llamaban ellos, sino que ese medicamento hace que uno huela maluco, que uno se comporte diferente, a veces como agresivo o a veces como con reacciones muy fuertes. Para ellos era muy difícil y ellos trataban como de evitar que yo adquiriera los medicamentos porque yo los pedía, pero obviamente yo me inventaba todas las formas para que a mí me llegaran. Entonces era muy difícil para ellos evitarlo. Y en esa época, entonces, como no pude seguir con lo de yoga, tuve una tienda virtual y de ahí me proveía, pero por supuesto, sí, por supuesto, digamos, gasté mucho más dinero en eso del que era. Al final yo me proveía, pero gasté dinero que no estaba destinado, por supuesto, para medicamentos innecesarios ya, en eso. No sé, Hugo, si de pronto quieras explicarnos un poquito de esa sintomatología que Bueno, tiene yo creo que, Luz. mire qué tan importante es el testimonio, porque es que no solo es de sustancias ilegales y no solo es de algunas que hacen mucho ruido, hay otras y personas como María Clara que están padeciendo y sufriendo esa adicción de medicamentos que son legales, medicamentos que son de venta libre y que infortunadamente las personas o se los automedican o alguien se los sugiere o se los recomienda para una situación en particular. Este es el caso de lo que llaman los medicamentos Z o hipnosedantes. ¿Qué es hipnosedantes? Que van como hipnotizando, o sea, van dando sueño y van sedando. Dentro de ese grupo está el solpidem, está la sopiclona y está la esopiclona. Estamos hablando específicamente de la sopiclona. En este momento todavía es de venta libre. Hay muchas personas que están sufriendo y padeciendo, están muy esclavos y muy adictos a la sopiclona. Y eso me les afecta mucho el estado de ánimo, me los va mermando, digamos, intelectualmente, les va alterando mucho la memoria, les va dando lagunas durante horas en el día cuando toman esas pastillas o en la noche cuando no se duermen. Por ejemplo, si la persona toma 4 pastillas, 6, 8, 10 y no se duerme, la persona puede hacer una cantidad de cosas durante cierto tiempo, X tiempo, 1 hora, 2 horas, 3, 4, y no recuerda absolutamente nada. Eso es lo que llama una laguna, está en automático. Y eso va creando como unas alteraciones que pueden llegar a dar como secuelas neuropsicológicas, y por eso es tan importante advertir de que no se automediquen, de que no, aunque sean muy deliciosos para dormir, porque ¿cuál es la trampa la trampa de la sopiclona? Es que es un inductor del sueño. ¿Y qué es un inductor? Usted se toma la pastillita de sopiclona y en una horita está durmiendo como un bebé. Entonces dicen, ay, esto es delicioso para dormir, pero ese medicamento no mantiene el sueño toda la noche. La duración de acción es muy corta, 3 horitas, 4 horitas, por eso es que las personas se despertaban a medianoche y se tomaban la otra pastilla. O simplemente, como lo estaba mencionando ahora María Clara, como estoy aburrida, me quiero dormir, se toma una pastilla por la tarde o a cualquier hora, y eso obviamente la duerme un rato y la relaja. Y la anestesia, lo que hemos hablado nosotros en los podcasts anteriores, la anestesia de situaciones que no quiere, como vivir en sano juicio y despierto. Sí, me parece pues impactante lo que se está mencionando y porque la gente no dimensiona las consecuencias y simplemente dice, quiero dormir y lo hago de manera rápida con esto. Y existen muchas alternativas diferentes. Y hoy hablamos, por ejemplo, de la higiene del sueño, que de pronto más adelante en otros episodios vamos a ahondar y a explicarles, pero con higiene de sueño se puede lograr muchísimas cosas y no quedar con una deuda tan impresionante desde todos los puntos de vista como nos está contando hoy María Clara. Bueno, María, entonces, listo. Llegaste pues a ese episodio crítico y de ahí cómo fue
la toma de decisión para ese cambio que hoy vemos tan hermoso en tu vida? Bueno, debo decir que antes de eso hubo otro par de episodios que no fueron tan miedosos, pues en los que terminé en urgencias, pero no le paré bola. Este fue el más grave y por eso pues como el que hizo el más ruido. Entonces, bueno, cuando salí del hospital, al otro día me fui a internar a Un centro de un rehabilitación. centro de rehabilitación. Debo decir, y no sé, para los que tengan también en su mente centro de rehabilitación, las cosas que uno ve en las películas, no tiene que ser así, no tiene que ser un lugar oscuro, feo y encerrado con rejas, horrible, no. Este lugar era un lugar muy agradable, era en el campo, y algo que era muy importante es que habían profesionales de muchos, o sea, era interdisciplinario el equipo. La terapia y el tratamiento era desde diferentes miradas y eso fue muy importante para mí. Había toxicología, había psiquiatría, psicología, neuropsicología, había terapia familiar, terapia de adicciones, neuropsicología, por ejemplo. Me acuerdo que yo tenía demasiado miedo de que en las pruebas neuropsicológicas me saliera algo como... Alterado. Sí, como una secuela o algo irreversible, ¿cierto? Sí, afortunadamente no fue así. Igual, así las pruebas salgan positivas, uno sigue haciendo ejercicios que le ayudan como a reforzar los sistemas neuronales que uno tiene como más débiles, que son los que lo hacen más propensos a las adicciones. Y eso, estoy absolutamente segura que eso me ayudó un montón. La terapia con la familia ayudó demasiado a sanar como todo eso que pasó con mi familia, de la cual yo muchas cosas no recordaba porque lo de las lagunas es súper miedoso, es súper miedoso. Y muchas veces me cuentan, ay, ¿te acordás cuándo pasó tal cosa? No tengo ni idea, pero cuéntame, yo te creo. Entonces con la familia ayudó un montón y bueno, no, todos los profesionales me ayudaron demasiado y haber enfrentado al monstruo desde diferentes ángulos, y yo creo que es una diferencia súper grande. Conversando con Hugo y Adriana.